Si alguien no tiene Biblia, usted se acerca y comparte la palabra de Dios en esta noche. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reprochen la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreía a causa de tu profecía. Me senté solo. ¿Por qué me llenaste de indignación? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacare lo precioso de la vid, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, decreto los cielos abiertos en esta noche. Proclamo tiempo de Dios para tu pueblo. Proclamo que esta tu palabra provocará en el corazón de tus hijos, tus hijas, lo que tú la envías a hacer, Señor. Que provoque frutos abundantes que lleven gloria, honra y alabanza a tu nombre. Alto y sujeto todo poder de las tinieblas que quiera entorpecer, frenar o detener la bendición sobre cada vida en esta noche. Y declaro victoria y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Miren, si hay alguien que se puede desanimar, es el profeta Jeremías. Un hombre que fue llamado con un ministerio tremendo por causa de todas las circunstancias que le tocaba padecer, enfrentar todas las circunstancias que representaba ser un hombre de Dios en ese pueblo que estaba establecido allí en el pueblo de Israel. Era difícil. Era luchar contra la corriente. Era nadar contra la corriente. Era ir contra todos los pensamientos que estaban establecidos como buenos, como santos en ese pueblo. Y que en realidad eran un pueblo corrupto, un pueblo endurecido, un pueblo idólatra, un pueblo apartado de Dios. En esas circunstancias Dios levanta a su hombre, este varón, un profeta de Dios, y le entrega un mensaje, el mensaje de hablarle a este pueblo de parte del Señor, de cuál era su conducta y su condición, para que el pueblo pueda volverse a Dios, pueda volver a recapacitar y cambiar su estado, cambiar su conducta, cambiar las obras que estaba haciendo en contra de Dios. Y entonces, ante un arduo trabajo, durante mucho tiempo, meses y años, de comenzar a desarrollar esta tarea en medio del pueblo de Israel, se da cuenta que nadie le hace caso a su mensaje. Nadie escucha el mensaje de Dios. Todos son indiferentes. Todos se burlan del mensaje de Dios. Todos hablan de alguna manera con sarcasmo en cuanto a su llamado, en cuanto a la palabra que tenía él para entregarle de parte del Señor. En todo lo que él encuentra un pueblo duro, un pueblo que no estaba dispuesto a recibir nada, pero nada de parte de Dios. Esa era la condición en que se encontraba el profeta. Estaba realmente solo, realmente se sentía abatido, realmente se sentía cansado. Y cuando las cosas surgen así, dígame si no lo pensó en alguna oportunidad, cuando todo no sale como está pensado, y aún estando sirviendo al Señor, estando trabajando para el Señor, cuando los resultados no son de acuerdo a lo que estamos esperando, cuando estamos solos y nadie nos acompaña en la batalla que estamos teniendo, llega un momento en la vida
donde nos paramos y nos desanimamos y nos desalentamos muchas veces pensando si realmente estamos sirviendo a Dios y si realmente Dios nos ha llamado a desarrollar esta tarea, ya que no vemos ningún fruto que realmente confirme de que esto es así. Amén. El profeta estaba rodeado de acontecimientos que tenían que ver con la idolatría, la desobediencia, la dureza de corazón, la obstinación, la rebelión, el pecado, la blasfemia, la hipocresía. Ahí estaba en medio de esa ciudad, en medio de ese pueblo, él, llevando delante un mensaje de parte de Dios. Y cuando uno se encuentra en una circunstancia así, es como decir, y no hay un resultado positivo. Y no hay nadie que nos acompañe y que crea el mensaje que estamos dando. Y no hay nadie que reciba corrección, que lo tome a la palabra como de parte de Dios y se ponga al lado nuestro. Y no nos acompaña en la batalla que estamos teniendo. Y pasa un mes, pasa 2 meses, pasa un año y decimos, ¿será que realmente esto es de Dios? ¿Será que realmente esto es lo que tengo que hacer para Dios? Y eso es lo que estaba pensando el profeta Jeremías. Y esos pensamientos hacían que su corazón se desaliente. Porque el corazón del hombre, de la mujer, se desalienta cuando no ve los resultados con sus ojos naturales que está esperando en el Señor. Se desalienta, se desanima y comienza a pensar si realmente Dios está con él o con ella. Amén. Pero Dios lo que promete es estar con nosotros. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida? Amén. Él prometió y Él cumple su promesa, ¿verdad? Jeremías no había sido desamparado por Dios, pero él estaba sintiéndose desamparado. Él estaba sintiendo esta experiencia en su corazón, en su espíritu, en su alma, que había sido desamparado por Dios, que había sido olvidado por Dios. Pero Dios no lo había olvidado. Amén. El mensaje que él tenía, Jeremías, de parte de Dios para el pueblo, era un mensaje fuerte. Era un mensaje de urgencia. Era un mensaje que realmente costaba mantenerlo constantemente como un estandarte. Es como usted cuando adopta la conducta de una hija o de un hijo de Dios. No es fácil mantener esa conducta. A mí me cuesta un montón mantener esa conducta, porque va luchando contra la corriente de este mundo. Los compañeros de trabajo, donde nos movemos, los vecinos, con la gente que nos relacionamos, generalmente es gente que no tiene conocimiento del Señor. Y ahí en esos momentos nosotros nos cuesta mantener nuestra identidad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. Amén. Tenemos una heredad en el reino de los cielos. Dice la Biblia que nuestro nombre el día que recibimos a Cristo está anotado en el libro de la vida. Amén. Si hoy me toca partir, yo sé que mi estado eterno será con Cristo Jesús en el paraíso. Amén. Amén. Pero la realidad es que nos desalentamos, nos desanimamos y nos cuesta mantener el estandarte de que con Cristo se vive mejor, de que con Cristo podemos ser felices, de que Cristo tiene un mensaje de fe y esperanza que no se puede conseguir en otro lugar. No hay otro lugar en esta tierra, amén, que pueda conseguir el hombre y la mujer que resuelva los problemas y las circunstancias, los embates de la vida, que no sea de la mano de Jesucristo. Solo Él puede darnos una solución definitiva y una esperanza eterna. Bendito sea el Señor. Amén. Pero es un estado de emoción lo que nos embarga a veces. La presencia del Señor provoca un estado de ánimo bueno, agradable, que hace que el corazón se anime, se goce y se alegra de ver que alguien pensó en él. Solo estaba, vencido estaba, preocupado estaba cuando llegué al Señor. Pero alguien me dijo que Dios había pensado en mí, que no estaba en ese lugar por casualidad, que Dios me había llamado con un propósito y que siempre me tuvo en cuenta. Me animaron a conocer y a entender que Jesús me amaba. Amén. Y esto no me mintieron, esta es una realidad. Jesús nos ama. Pero hay una batalla, hay una lucha que diariamente tenemos que enfrentar. Amén. Y a veces nos cansamos y nos desalentamos.
Y la fuerza no es la misma que al principio. Y el ánimo no es el mismo que al principio. El ánimo se cae, la fuerza decae. Y todo eso hace que nosotros comencemos a pensar si realmente Dios está con nosotros. Si realmente Dios está con nosotros. Mire lo que decía el profeta. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Es como decir, me has olvidado. ¿Te has olvidado de mí? Dios, te olvidaste de mí. Dios, en alguna oportunidad pensaste en mí. Dios, en alguna oportunidad me tuviste en cuenta. Te has olvidado de mí, decía el profeta. Un hombre que había tenido experiencia con Dios. La palabra le había sido revelada de parte del Señor. Pero esta es la condición en que se encuentra el ser humano cuando le da lugar al desaliento, al desánimo. Se encuentra que Dios no lo escucha, que Dios no se preocupa, que Dios se olvidó de él. Pero déjenme decirle algo. Dice la Biblia que a través de muchas aflicciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y las llamas no arderán en ti. Irás de victoria en victoria y serás más que un vencedor, dice la Biblia. Amén. Es palabra del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Lo primero que experimenta nuestro corazón es que estamos solos. La soledad es terrible. La soledad es una enemiga de nuestra alma, de nuestra relación con Dios. El enemigo lo primero que quiere hacernos pensar, el enemigo de nuestras almas, es que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no nos tiene en cuenta, que Dios se despreocupó de nuestro problema y no puede atender nuestra oración. Dios no se había despreocupado de su problema. Dios lo tenía presente. Amén. Y Dios estaba escuchando al profeta, estaba escuchando sus quejas. La Biblia dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Cuántas personas miramos hacia atrás y recordamos tiempos lindos que hemos vivido? ¿Cuánto le ha pasado? Amén. Recordar tiempos lindos, tiempos agradables, tiempos donde la presencia del Señor era derramada sobre nuestra vida. Tiempo de felicidad en nuestra familia, tiempo de felicidad en nuestro ministerio, en la obra, en lo que hacíamos para el Señor. ¿Cuánto han pensado alguna vez en esta circunstancia? Amén. No ha pensado nunca. ¿Verdad que uno recuerda los tiempos lindos y agradables que uno ha vivido en el Señor? Eso hacía que Jeremías de alguna manera pueda recordar, como que ya había pasado, como que ya eso no podía de alguna manera cambiar sus circunstancias. Los recuerdos no cambian las circunstancias, pero Dios no es un recuerdo. Dios es una persona que está con nosotros las 24 horas del día. Amén. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Es una promesa de Dios para nuestra vida. No dejar que el desánimo entre en nuestra vida es muy importante, hermano. Porque si el desánimo entra el desaliento. Y cuando entra el desaliento bajamos los brazos. No tenemos motivo para esforzarnos. Nos quita la visión, no hay esperanza, no hay expectativa de que la circunstancia, la situación que estamos viviendo va a cambiar. El desánimo es terrible. El desánimo nos hace dudar de la veracidad de Dios. Entonces el profeta se quejaba delante del Señor. Amén. Y él reclamaba al Señor, recordando. Decía: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tus profecías. Me senté solo. ¿Por qué? ¿Por qué me llenaste de indignación? Ese por qué muchas veces retumba en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué estoy padeciendo esta circunstancia? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Imagínense, hermano, cuando uno le da lugar a los pensamientos que nos desalientan, que nos sacan de nuestra comunión con Dios, usted no va a tener una conversación positiva. Yo no voy a tener una conversación positiva. Yo no voy a recordar las promesas de Dios. Mi vista va a ser muy corta. Voy a ver que todo es imposible. ¿Por qué Dios no hace nada?
¿Por qué Dios no ve? ¿Por qué Dios no me respalda? ¿Por qué Dios no sale en mi auxilio? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Qué está ocurriendo? Que la circunstancia, la necesidad, la situación, el problema sigue y sigo solo y Dios no hace nada. Amén. Ese era el pensamiento que tenía este hombre, un profeta del Señor, un hombre de Dios, que Dios había llamado con un propósito en un mundo que estaba duro, enojado y retirado del Señor. Ese por qué no le da respuesta al Señor. Dice el versículo 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré. El profeta necesitaba convertirse, volver a convertirse a Dios. Los problemas que había vivido, las circunstancias que había vivido, los desánimos y el desaliento que había padecido, lo hicieron alejarse de Dios, lo hicieron endurecer su corazón con Dios. Y la palabra que viene inmediatamente no es un abrazo, no es un consuelo, no es un mimo de parte de Dios, sino que es una palabra muy dura. Dice, si te convirtieres, convertite de vuelta, le decía Dios a Jeremías. ¿Será que nuevamente el Hijo de Dios necesita volver a convertirse? ¿Será que en algún momento el Hijo de Dios necesita recapacitar, mirar hacia adentro de cuántas cosas permitió que el enemigo lo sacara, lo desalentara, lo desanimara, lo confundiera? Que tiene que convertirse nuevamente, buscar nuevamente una restauración en el Señor. El profeta lo necesitaba. Dios miraba el corazón y veía en el corazón del profeta que necesitaba convertirse, cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, cambiar en la forma que estaba mirando los acontecimientos, comenzar a ver diferente las circunstancias que estaba padeciendo, comenzar a entender que Dios no era el responsable de las cosas que estaba viviendo, sino que Él había permitido que las circunstancias, las situaciones que estaba viviendo lo superaran. Y ese fue el problema. Él le decía, ¿por qué me llenaste de indignación? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida no admitió curación? ¿Será para mí como una ilusión? Llegar a pensar eso, hermano. ¿Sabe que me ilusionaron un día en la iglesia? Me ilusionaron, me hicieron creer que yo podía ser feliz. Me hicieron creer que yo podía vencer todas circunstancias. Me hicieron creer que yo podía ser diferente. Me hicieron creer que yo podía recuperar, que yo podía vencer, que yo podía superar, que yo podía llevar un mensaje y tener el respaldo de Dios y ver acontecimientos realmente tremendos en el Señor. Me hicieron creer todas estas cosas. Me hicieron pensar que Dios de alguna manera podía haber pensado en mí para estas cosas. Pero en realidad fue una ilusión. Una ilusión significa algo que nunca se va a cumplir, que nunca va a suceder. Entonces el profeta comenzaba a decir, ¿será para mí algo una ilusión? ¿Solamente una ilusión? No, se había confundido, porque la iglesia está en este mundo, hermano, y batalla contra el pecado, contra poderes de las tinieblas, contra espíritus de las tinieblas, que lo que quieren es detener el avance del Señor. Y el enemigo no viene con un tridente a querer frenar la iglesia manifestándose como muchas veces lo pinta gente de ahí afuera. Él se disfraza como ángel de luz. Él viene y tiende una media verdad que en definitiva es una mentira. Él viene a desalentar. Mirá que te das cuenta que Dios se olvidó de vos. Te das cuenta que Dios no piensa en vos. Te das cuenta que en algún momento Dios te usó, pero ahora ya se apartó de ti. Ya no está contigo. Te das cuenta de todas estas cosas. Y entonces el profeta recibió esa mentira del enemigo. Porque el enemigo se hace poderoso cuando nosotros le creemos la mentira. Pero si nosotros no le creemos, nosotros tenemos la victoria en el Señor. Amén. Él es fuerte en la mentira. Y la mentira es una mentira, no es una verdad. Pero él logra convencernos con una mentira. Y logra desenchufarnos, desconectarnos, desalentarnos y aún así
hacernos dudar de la veracidad de Dios para con nuestra vida. Ese es el enemigo de nuestras almas. Aún estamos hablando del calibre de un hombre que tenía la experiencia de caminar con Dios de una manera tremenda y terrible. Pero así estaba este hombre. Y el consejo de Dios le es: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, si hay una decisión a ser restaurados, a salir de esas circunstancias, si puedes reconocer que no fui yo que te fallé, sino que te descuidaste vos y que querés recuperar lo que perdiste, yo te voy a restaurar. Amén. Yo te voy a restaurar, dice el Señor. Amén. Hace falta una actitud interna, un reconocimiento verdadero para conseguir recuperar lo que el enemigo nos robó. Pero no es fácil. Después de padecer, después de batallar, después, según él, de guardarse en honestidad para el Señor, en santidad, en obediencia, según su pensamiento, de repente se encuentra solo, de repente se encuentra abandonado, de repente se encuentra pensando que era una ilusión Dios. De esta forma, el enemigo actúa y puede anular en nuestra vida el llamado de Dios, los propósitos de Dios. Y el Señor le dice: si te convirtieres, o sea, tienes que reconocer que yo no fallé, sino que te descuidaste vos. Que yo no soy el responsable del problema, del padecimiento que estás sufriendo, o la batalla que estás luchando, el desaliento que hay en tu vida, sino que te has descuidado tú de poder depender permanentemente de mi vida para guardarte bajo mi gracia. Y si vos cambias de ese pensamiento, si comenzás a mirar de otra manera, si hay una actitud diferente, yo te restauro, yo te levanto, yo vuelvo a ponerte en el lugar que un día yo te puse. Amén. Pero hay en el corazón una necesidad de que algo responda a Dios de un mensaje que Dios le está dando. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te convertís, Dios puede sanar el dolor, puede hacerte entender la razón de la herida, porque Él dice: mi herida fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Pero el principio para que alguien reciba sanidad en su alma y en su corazón es la conversión, es el reconocimiento, es volver a un pacto con Dios. Entonces el Espíritu Santo puede provocar en nuestra vida libertad y puede sanar el corazón y el alma. Amén. Es el primer paso. Si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Él estaba puesto en un lugar delicado. Él estaba puesto en un pueblo, en una ciudad donde todos le hacían la guerra. Él tenía que alumbrar en ese lugar. El consejo de Dios es: tú tienes que transmitirle tus pensamientos. Tienes que transmitirle mis consejos para ellos. Tienes que transmitirle tu conducta. Tienes que hacerles ver que con Cristo se vive mejor. Tienes que demostrar con los frutos de que realmente Dios existe, es real y respalda a aquellos que llamas. Amén. Pero si te convirtieres, que ellos se conviertan a vos, pero vos no te conviertas a ellos. No te dejes vencer, no te dejes desalentar, no te dejes desanimar, no te dejes confundir, no le des lugar a estos pensamientos. Plantate sobre lo que un día creíste. Esperá confiado en la promesa que un día te hice, porque yo respaldo mi palabra. Amén. Dios respalda su palabra y Él no miente, Él no es deudor de nadie. Gloria a Dios. La respuesta de Dios a Jeremías quizás no era la que más él esperaba. Pero él necesitaba reconocer que su estado de ánimo, su condición espiritual, su desaliento y estos pensamientos lo habían hundido en costumbre y en pensamiento que no eran la de un hijo de Dios, que no eran la de una hija de Dios. Y tenía que convertirse, tenía que cambiar de actitud.
el profeta del Señor. Amén. La respuesta de Dios a Jeremías era que debía convertirse. Entonces podría calmar su dolor y sanar su herida. Es importante aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Podía él entonces, si había una actitud de esta naturaleza, restaurar, volver a poner algo en el mismo estado que estuvo al principio, libre de desánimo, nueva fuerza, motivación, llenura del Espíritu Santo. Es simple, pero tiene que ver con una conducta nuestra que adoptamos ante el consejo que Dios nos está dando. Era algo con lo cual el profeta luchaba constantemente. Veámonos un poco más adelante. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y aquí vuelve a renegar contra Dios. Vio que se identifica mucho con nosotros, Jeremías, ¿no? Gloria a Dios, ni un amén logré arrancar. ¿No se identifica con usted? Pero somos así luchando contra estas cosas. Aquí está en el versículo, el capítulo 21, nuevamente con sus problemas, este muchacho, ¿vio? Si este no aprende más, y como decimos, una y otra vez le estamos diciendo cómo tiene que hacer las cosas y vuelve. Si el profeta lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Amén. 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 Decile a tu hermano, tené paciencia, el Señor te soporta y está con vos a pesar de todas tus luchas y tu desaliento. Dios tiene paciencia de vos y va a hacer de vos un gran hombre, una gran mujer de Dios. Amén. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Mire, él le decía, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito de violencia, destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Cuando habla de seducción, no habla en el sentido que nosotros finalmente los varones pensamos, sino habla de lo que el Señor le dijo cuando lo llamó. ¿Te recuerdas? Qué tremendo, ¿no? Cuando lo llamó al profeta, le dijo, yo te pongo por profeta a las naciones. Vos vas a soltar palabras para levantar, para restaurar. Vas a soltar palabras para derribar, para destruir. Amén. Vas a plantar, vas a edificar. Te pongo por sobre todo. Amén. Yo lo ponía por sobre todo autoridad, quería decir. Sobre reino, sobre principado. Te pongo por sobre todas estas cosas. ¿Y quién no diría, amén, Señor, yo voy contigo? No. Y así dijo Jeremías. Pero después se encontró él. Por eso él le dice, me sedujiste. Como diciendo, caí, como quien diría, en tu promesa sin darme cuenta que hay un precio que pagar. Que hay una conducta que adoptar, que hay lecciones que aprender, que mis pensamientos no son tus pensamientos, que tú tienes un trato con cada persona, que lo estás preparando en esta tierra para que cuando llegue el momento esté apto para entrar en el reino de los cielos. Hay cosas que no vas a comprender en esta tierra, que te van a acontecer, pero tómate fuerte de la palabra del Señor, porque las promesas se cumplirán. Amén. A tiempo o fuera de tiempo, la promesa de Dios se cumplirá. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dijeron alguna vez, le dijeron a Dios, ya no hablo más de vos? No me pida que dé ningún mensaje de parte tuya, que le comparte el evangelio a nadie. Yo no hablo más de vos. ¿Alguna vez le dijo así a Dios usted? Yo la verdad no. Soy sincero. ¿Pero usted le dijo alguna vez algo así a Dios? No, ¿verdad? Muy raro. Pero el profeta sí le dijo a Dios. Dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No quiero saber nada con Dios. En otra palabra, el estado de ánimo que a veces permitimos
que entra en nuestra vida llega hasta el punto de desalentarnos, que pensamos que Dios nos abandona, pensamos que nuestra tarea es infructífera. En algún momento, bueno, si tengo que llegar a sufrir tantas consecuencias por mantener en alto el estandarte de la verdad, no quiero hablar más de esto. No quiero que me ponga más en ningún lugar de responsabilidad. No quiero saber nada. Eso es lo que estaba diciendo Jeremías acá. ¿Amén? ¿Está en su Biblia? Amén. ¿Está o no? Amén. Usted todo lo que yo diga o diga cualquier predicador, corrobórelo con la palabra. Si está en la palabra, es palabra de Dios. Amén. Tómela aunque le cueste y así que aplíquela en su vida y Dios le va a respaldar. Si no está escrito, no lo tome. No lo adopte para su vida porque no es palabra de Dios. Pero todo lo que está escrito es de Dios. Amén. Amén. Mire, dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. No pude. No puedo otra cosa que decir Dios es real. No puedo decir otra cosa que decir Dios ha perdonado mi pecado. No puedo tener otra cosa en mi corazón cuando medito realmente en la profundidad de su amor, que nadie se acordó de mí en ningún momento, cuando estaba en el momento más crítico, más terrible de mi vida, pero Dios se acordó de mí. Dios murió por mis pecados en la cruz del Calvario pensando en que un día tenía la restauración de mi alma. Amén. Tenía metido en mis huesos un fuego ardiente. Quise quedarme callado y no hablar más, pero no pude. Me tuve que levantar y seguir hablando. Dios tiene los métodos para alentarte, pero Dios no quiere que estés desalentado, desanimado. Dios quiere verte con gozo. El gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo no tiene que ver con el estado con que se encuentran las circunstancias que tenés que enfrentar en esta vida, con los problemas que podás tener o no tener. Un hombre puede tener un estado de felicidad y alegría porque no tiene problemas, no tiene lucha, no tiene aflicciones, no hay preocupación en su corazón por nada. Nada hay en riesgo, no hay temor que venga contra su vida. Y entonces él tiene la economía bien, y tiene la familia bien, y tiene los hijos bien, y tiene por qué preocuparse, no tiene nada. Entonces dice, estoy contento y estoy alegre. ¿Por qué? Porque tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, voy a la iglesia, canto, siento la presencia del Señor, y por eso estoy feliz. Bueno, eso es una causa que no nos va a sostener en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida. La causa mayor que te va a sostener es que realmente le creas que Dios no te desampara, que Dios no te abandona, que no te deja solo, sola. Te pasarás por los momentos más difíciles de tu vida, pero Dios seguirá siendo fiel al llamado que puso sobre tu vida. Te va a respaldar, te va a sostener y te va a plantar sobre la roca. Amén. Amén. Eso es palabra de Dios, promesa de Dios para nuestra vida. Y él no podía hacer otra cosa que ponerse de pie. Y dice el versículo 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios tiene preparada una gran victoria para nuestra vida. Amén. Amén. Si el desaliento llenó tu corazón, si el desánimo llenó tu corazón, y ese desánimo y ese desaliento y ese cansancio hicieron que tu fe flaqueara y adoptaste pensamientos que no eran lo adecuado, entonces necesitas convertirte, le decía Dios a Jeremías. Si te conviertes, si cambias de actitud, si decides que viviste mal, que pensaste mal, que no hiciste lo correcto aún a pesar de ser hijo de Dios, dejaste entrar pensamientos equivocados, si te conviertes, yo te restauro, yo te sano,
si hay una actitud de esta índole, volverás a recuperar todo lo que perdiste. Bendito sea el Señor. Amén. Pero debe haber una respuesta de nuestro corazón. Si no hay una respuesta de nuestro corazón, seguiremos siendo llevados por la tristeza, por el desaliento, por la angustia y por la corriente de este mundo que desalienta, desanima, defrauda y confunde aún muchas veces los propios hijos de Dios. Ponete de pie en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Traté de quedarme callado, dije no doy más, no hago más nada por Dios. Pero no pude. En realidad había algo dentro de mi corazón que me decía, seguí adelante, seguí avanzando, seguí marchando, seguí esforzándote, seguí cuidando tu testimonio, seguí hacia adelante porque hay galardón, porque hay un premio para los que confían en el Señor. Cierra tus ojos, quiero hacer una oración y luego vamos a pasar en esta noche a la parte de la Santa Cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Que nadie salga de este lugar como ha entrado, Señor. Señor, quien no se sintió un día solo, quien no se sintió un día desalentado, vencido, preocupado, desanimado, Señor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, pensamos en algún momento que te habías olvidado de nosotros, que no nos tenía en cuenta, Señor? ¿Cómo halló ocasión el enemigo para confundirnos, Señor? En el mismo estado que estaba Jeremías, Señor. Muchas veces nos encontramos, Señor, pensando que aquel pasado no puede volver a arrepentirse, que fue una ilusión simplemente, que fue seducido. Hasta podría llegar a pensar, cuando estoy en este estado, que Dios me engañó, Dios no cumplió su promesa que me hizo. Y hace falta solamente que yo tenga una actitud para recuperar lo que he perdido, que permita que me convierta, que saque ese pensamiento y vuelva a poner el pensamiento que tenía al principio, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, abre los cielos, mi Dios, que esta palabra pueda hallar cabida en cada corazón, que fortalezca las vidas, Señor, en esta noche, que arranque el desaliento, el desánimo, que arranque la enfermedad, el dolor, la confusión, Señor, pero trae sobre tu pueblo el remanso del cielo. Padre, te damos gracias esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamamos victoria. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Gracias por este día, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.
amiga amada, mi hermano, gloria a Dios. Y bueno,